Muy buena tarde, estimado público de este canal, de los canales de Sin Censura. Muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión. Hoy haré una entrevista histórica porque estamos viviendo un proceso constituyente de lo más importante, no solo para Chile, creo que también para América Latina, como un ejemplo de una lucha paritaria. Y pues tenemos a nada más ni nada menos que a la abogada constitucionalista, magíster en Derecho, licenciada en Derecho por la Universidad de Chile, Bárbara Sepúlveda Jales. Estimada Bárbara, muchísimas gracias por aceptar en medio de tanto trabajo. Esta semana tocó trabajo territorial, volver a dialogar con sus representados, con sus representadas. Pues me da muchísimo gusto estar aquí con usted para que nos comparta esta experiencia histórica, considero, porque creo que es la primera vez que una convención tiene ese grado de paridad entre hombres y mujeres, una convención constitucional que ha costado mucho trabajo, y quisiera que empecemos por ahí, estimada Bárbara, por cómo se dio este trabajo de la convención, cómo se logró en medio del estallido social y en medio del legado autoritario de la Constitución de Pinochet. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ha sido un proceso largo, ha costado bastante. En particular, el estallido social es el contexto en el cual ocurre el estallido social chileno, la revuelta popular, tiene distintas denominaciones. En el contexto en el cual se levanta también esta demanda por alcanzar una serie de demandas sociales que debían verse reflejadas de algún modo en un nuevo pacto social. Lo que recoge la Convención Constitucional chilena es esa expresión de participación de la ciudadanía que buscaba no solo modificar nuestra constitución política, sino que efectivamente lo que busca son transformaciones profundas. Transformaciones que no habían podido ser llevadas a cabo en nuestro país, también considerando que la Constitución del 80 ha funcionado como un obstáculo para la deliberación democrática, para la tramitación legislativa, efectivamente para hacer esas grandes reformas que Chile necesitaba. Administrado un modelo también por una élite económica y política que había concentrado todo el poder, que lo había ejercido además indistintamente por dos grandes grupos políticos que en nuestro país, que eran la concertación de partidos políticos y la derecha. Si bien eso fue cambiando en los últimos años, efectivamente nunca se pudieron finalmente traducir estos cambios de gobierno en demandas, o sea, en la materialización de estas demandas, en estos cambios que la ciudadanía anhela. Y por eso hoy día la Convención Constitucional busca dar una salida pacífica a un conflicto que llevó a nuestro país a una crisis social y política de la que hoy la Convención Constitucional se hace cargo. Sí, bueno, y esta crisis social y política, ¿qué tan difícil fue convencer al resto pues de la sociedad chilena de que la única salida era una nueva constitución y un poder convencional, de un poder constituyente? ¿Qué barreras opusieron pues los grupos aristocráticos que dominaban por muchos años, casi 40 años, esa dirección política y además esa dirección económica y esa exclusión de justicia social que ha padecido Chile, pues bajo esa constitución que, como usted decía, funcionaba como una barrera? ¿Qué tan difícil fue, Bárbara, lograr ese consenso? Mira, más que consenso, yo diría que hubo una fuerte campaña del terror por parte de estos grupos. Es una campaña que hasta el día de hoy está en curso, eso es importante señalarlo. Si bien la Convención Constitucional tuvo una aprobación en la ciudadanía de alrededor de un 80%, ¿cierto? Un poco más de 78% en general, de todas maneras se realizó una campaña por parte de los sectores del apruebo que fue más bien en la movilización social
también llevar a cabo mucho contacto con la ciudadanía, conversaciones cercanas que nos permitieran dar a conocer qué significaba cambiar una constitución, porque la campaña del terror, la campaña de desinformación que inició especialmente la derecha de la mano de los sectores hoy día oligárquicos, los grandes grupos económicos que han concentrado el poder también en nuestro país, finalmente buscaba instalar la idea de que una convención constitucional significa una crisis económica, significa una crisis política, y también hoy día buscan mostrar de alguna forma, desinformando con una careta que no es real, que la convención constitucional representa también esto como una suerte de crisis que no se soluciona a pesar de que exista la convención, de que hay posturas demasiado disímiles políticamente hablando, entonces por lo tanto no vamos a lograr nada, o mienten derechamente que la convención no trabaja, que vive en polémicas, etc. Creo que hay aquí una coincidencia con ese contexto y que tiene que ver con un grupo que se resiste mucho, evidentemente, a desprenderse de sus privilegios. Hay una tradición chilena de privilegiar a un sector económico, político, a una clase social que hoy día representa la minoría de nuestro país, pero que tiene fuerte eco en los medios de comunicación y por lo tanto también logra convencer o insertar o instalar muy bien sus ideas. Y por eso fue sorpresivo que la adhesión a la Convención Constitucional fuera tan grande, porque es un 80-20, o sea, realmente abrumadora, innegable la demanda. Y hoy día buscamos además poder recoger esa movilización política que se traduce en esa votación también como voces al interior de la Convención Constitucional. Y a eso también hay mucha resistencia, mucha gente que no quiere que la ciudadanía participe, ni se pronuncie, etc. Y en ese panorama, ¿cuáles serían los ejes que se están discutiendo como los más, obviamente no se puede hablar de todos, pero cuáles serían los más álgidos o los más relevantes, los ejes que tendría esta nueva constitución, Bárbara? Justicia social, inclusión de grupos originarios, perspectiva de género. ¿Cuáles serían ejes importantes hasta este momento? ¿Cómo va el análisis, el debate, la discusión? Yo creo que quizás los ejes que van a generar mayor fricción dentro de la Convención Constitucional tiene que ver con un tipo de Estado que se aleja del modelo que hoy día tenemos de un Estado subsidiario, muy, muy enmarcado en un modelo neoliberal, que ha generado una focalización de las políticas públicas y de los derechos sociales al punto de hacer primar al mercado por sobre la garantía de los derechos y la provisión de esos derechos. Eso ha generado que la desigualdad en Chile no se haya visto reducida quizás en lo que esperaba el modelo lograr. Y en ese sentido, me parece que va a haber un debate fuerte en torno a los derechos sociales, resistencias también en torno a la propiedad de los recursos naturales, de los bienes comunes, del agua en particular, que hoy día además su falta ha dejado muchas regiones de nuestro país en una sequía que preocupa muchísimo. Le falta agua no solo a la tierra y a los animales, sino que a las personas. En plena pandemia, en plena crisis sanitaria, mucha gente no tiene acceso a agua potable. Y eso, en un país que no tenía ese problema, hoy día lo vemos que no es producto del cambio climático, es producto de un saqueo sostenido por parte también del gran empresariado, especialmente de la actividad minera, que ha generado esta escasez que tienen crisis a varios sectores de nuestro país. Tenemos quizá, yo creo que los derechos sexuales y reproductivos para los sectores ultraconservadores, que igual tienen presencia en la Convención Constitucional, va a ser un tema que para ellos ojalá fuera vedado, ¿cierto? Como tratan de decir que no son temas constitucionales. Y nosotras creemos que son asuntos constitucionales porque son asuntos de derechos fundamentales. Y yo creo que, bueno, todo lo que se relaciona a la justicia social hoy día tiene más o menos quizás un apoyo transversal,
Sin embargo, en los detalles y en la profundidad y la dimensión de cada uno de los aspectos de la justicia social vamos a encontrar diferencias. Y yo creo que hay una resistencia que no es cultural, que tiene que ver con precisamente un problema de modelo económico. La posibilidad de avanzar un nuevo modelo de desarrollo implica también darle mayor protagonismo al Estado. Yo no sé hasta qué punto algunos sectores también neoliberales dentro de la convención van a dar espacio a algo como eso, pensando en lo que significa un modelo de desarrollo hoy, ¿cierto? Con el desafío del medio ambiente, de una mirada ecológica. Y la participación y representación paritaria de las mujeres también en todos los espacios de poder, que son desafíos democráticos que a nivel mundial cobran mucha fuerza y que yo creo que en Chile, bueno, como quizás en varios otros países, van a encontrar resistencia en algunos sectores. No son mayoritarios, pero existen y tienen harto poder y también tienen harta influencia, o sea, sus voces se amplifican fácilmente. Sí, y en ese sentido, Bárbara, ya que toca usted el tema, pues han hecho, usted también como académica, un libro que se llama La Constitución Feminista. Justamente creo que pues sosteniendo esta necesidad de reconocer más ampliamente la participación política de las mujeres en varios, pues en varios de los núcleos de poder porque históricamente han estado excluidas, no solo en Chile, en muchos países del mundo. Y creo que aquí en este trabajo usted pues, y otros de sus colegas pues ponen ahí el marco teórico, el marco conceptual para decir por qué la Constitución tiene que tener esta perspectiva feminista, esta perspectiva de género. Bueno, ese libro es una obra colectiva que hemos escrito con varias abogadas y profesoras de Derecho que abordan las distintas complejidades y las distintas dimensiones de pensar una constitución feminista. Y hace propuestas en particular para la constitución chilena, pero pensando también en la comunidad internacional y las experiencias comparadas en torno a dotar de una perspectiva de género el texto constitucional. Y eso es algo que nosotros yo creo que se refleja muy bien en el libro. Se trata de una cuestión transversal, no queda capturada, ¿cierto?, el debate de género y feminista en un solo sector o en solo un apartado de la Constitución, sino que más bien apostamos a que esté presente este enfoque desde la primera hasta la última página. Porque entendemos también que no existen temas que hoy día no tengan una implicancia de género, que no tengan de alguna forma una consecuencia que pueda ser vista también para la mitad de la población, y en Chile más de la mitad de la población. Se habla también en este libro de otros sectores excluidos de la deliberación democrática chilena, entre esos también las diversidades sexuales y sexoafectivas genéricas, las personas con discapacidad, también los pueblos indígenas, el rol y la mirada también del medio ambiente y cómo esto refleja también una experiencia de vida y de exclusión también de muchos grupos organizados de mujeres, especialmente en la defensa del medio ambiente en zonas que en Chile se han denominado de sacrificio. Y hace una propuesta de forma integral para reconocer de esa forma a los otros sujetos de derecho, donde se incluyen las mujeres con mucha fuerza, para redistribuir el poder político, pero también la riqueza, y también aboga por una representación. Y esa representación me parece que hoy día cobra mucha fuerza en la Convención Constitucional, porque es un órgano que no tiene parangón en nuestra historia. O sea, nosotros tenemos una historia constitucional de mucho elitismo y de mucha exclusión. Y en ese sentido, hoy día la Convención Constitucional rompe un poco ese paradigma, pero al mismo tiempo instala otra forma de hacer política. Y en esa dinámica me parece que hoy día la paridad debe transformarse en regla, pero también en costumbre. No debemos acostumbrarnos a que las mujeres son parte de la política y parte fundamental de la política. Esto en todos los espacios de poder, ya sea de gobierno, administrativo o incluso en la esfera privada. En ese sentido, un libro bien completo
ha sido nuevamente, o sea, escrito también desde la visión de mujeres abogadas, pero es un libro de divulgación. O sea, intentamos, con mucho esfuerzo, de hacer un lenguaje bien inclusivo, un lenguaje que pueda, que no se remita a lo técnico, para que sea un libro, además, que pueda ser un insumo para el debate. Sí, muchísimas gracias. Sí, es que a veces también en la academia solemos ser pues muy especializados, tanto que solo nos entendemos entre pues los grupos académicos y se excluye de ese debate a la población, a quienes son los destinatarios, los beneficiarios y los que tendrían que estar tomando o decidiendo políticamente, económicamente, cuál va a ser el destino. Entonces, me llamó mucho la atención a mí, este libro es muy reciente, tendrá si acaso un mes que lo han lanzado y creo que pues bueno, ya estaremos adquiriéndolo para analizarlo con más detalle. Otra cuestión importante en este proceso constituyente, a mí me ha llamado la atención los ataques directos e indirectos de la derecha, de los medios y pues esa serie de condicionantes que ha puesto el gobierno a la convención. Yo más o menos he advertido que le quieren impedir el trabajo a la convención, que inventan, por ejemplo, que querían cambiar la bandera de Chile, no le pagan a los ayudantes de ustedes, de los convencionales. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta resistencia del gobierno? ¿Por qué tantos inventos, tantas fake news? Bueno, yo creo que es parte de esta campaña que conversábamos, que yo te decía, en un momento durante la campaña por el apruebo, antes del plebiscito, hubo una campaña de desinformación muy fuerte. Todo ese sector mostraba que la nueva constitución y la convención constitucional implicaban inestabilidad, desincentivo a la inversión, un poco augurando, ¿cierto?, las peores penas del infierno el momento en que tuviéramos un nuevo texto constitucional. Porque yo creo que parte del diagnóstico consensuado es que la concentración del poder en Chile es bastante inusual. Es una concentración de poder que coincide entre la élite política con la élite económica. Hay una relación entre dinero, poder y política que es muy fuerte y que está muy enraizada también. Es una forma también, la democracia chilena, muy autoritaria, heredera de la dictadura, que fue hecha como un traje a la medida para que efectivamente, especialmente sectores políticos como la derecha, tuviesen siempre, incluso si fueran una minoría, siempre tuvieran la última palabra. En ese sentido, yo creo que hoy día parte, de ese sector que está en el gobierno actualmente, este es un gobierno de derecha, el de Sebastián Piñera, también ven a su misma clase, que nuevamente coincide con quienes tienen la concentración de la riqueza en Chile, un riesgo ante la redistribución de la riqueza, un riesgo ante la provisión de derechos sociales, un riesgo ante perder sus propios privilegios. Y eso yo creo que se da cuenta en torno a una campaña que no ha terminado y que en algunos momentos se agudiza. ¿Y cómo será que no vacila en ocupar mentiras para intentar incluso, dentro del debate político de la presidencial, los candidatos presidenciales de la derecha, bueno, uno en particular, de la ultraderecha, ha intentado todo el tiempo instalar que la convención es antipatriota, que quiere eliminar la bandera, quiere eliminar el himno, quiere eliminar el escudo, quiere cambiar el nombre del país, todas cuestiones que son completamente falsas. Y lo dice con un descaro que es propio de un candidato que ha hecho de su propia política y quehacer político la mentira. Y eso es bastante grave. A mí me preocupa mucho que esos sectores tengan tanta cabida en los medios de comunicación, especialmente considerando que lo que dicen no es cierto y que es parte de una campaña que busca instalar el terror ante una convención que hoy día además es la salida institucional y pacífica a un conflicto tremendo que vive nuestro país, que aún no cesa en nuestro país. Sí, muy bien. Bueno, seguramente se refiere a José Antonio Kast, el declarado admirador del régimen de Pinochet, que casi justifica
pues el régimen básicamente, si por él fuera, yo creo que volvieran en Chile a una dictadura de esa naturaleza. Pero antes de entrar a la pregunta que le quería hacer sobre pues, las elecciones primarias del próximo domingo, quisiera que habláramos un poco también sobre cómo este poder político que pues tiene nombre y apellido, el presidente actual de Chile, se ha visto implicado, por lo menos, en algunas investigaciones por el lavado de dinero, por las coimas o los sobornos, en el que ha participado por el proyecto minero Dominga, un proyecto en una región pues de gran importancia ambiental en el norte de Chile, y cómo pues todos estos intereses económicos y políticos van de la mano con los ataques a la convención. ¿Qué considera usted, Bárbara, sobre esos aspectos? O sea, esos aspectos claramente en los que el poder político chileno pretende, el dominante, me refiero, el elitista, pues pretende seguir imponiendo incluso su visión, como usted lo mencionaba, en algunos sectores de la Convención Constitucional. Sí, yo creo que hay una relación evidente en torno a una convención constitucional que se declara además en estado de emergencia climática, que busca además hacer coexistir un modelo de desarrollo con la salud y el bienestar de las personas y de los ecosistemas en nuestro país. Cuestión que es bastante difícil con el modelo actual. El modelo actual chileno es profundamente extractivista, depende básicamente de la exportación de minerales y eso ha generado mucho daño, muchísimo daño medioambiental. Hoy día tenemos varias zonas de sacrificio en Chile y me parece además que el consenso también dentro de la convención es no seguir avanzando, no tener más zonas de sacrificio, acabar con las zonas de sacrificio que estamos hablando no solo del suelo, de la flora, de la fauna, sino que es sacrificio humano. O sea, hay personas que hoy día están enfermas precisamente por industrias que contaminan y bajo una regulación que es bastante flexible, que es la nacional chilena. Y hoy día cuando pensamos en lo que está haciendo, ¿cierto? O lo que hizo Piñera con uno de los proyectos más emblemáticos del último tiempo, que es Dominga, yo creo que, por lo menos a mí y a muchas personas, creo, represento con esto, es un nivel de vergüenza el que nos da. Pensar que es nuestro presidente de la República quien está dispuesto a negociar la aprobación o el rechazo de una protección ambiental de un ecosistema, uno de los ecosistemas más ricos que tenemos, uno de los ecosistemas donde además vienen especies del resto del mundo a alimentarse, a aparearse, como ballenas. Tenemos especies endémicas que corren peligro incluso de desaparecer, y hoy día pareciera que solo prima, ¿cierto?, el dinero y el interés de una persona que está en el poder y que debiese velar por el interés general, por el bienestar común, por el bienestar de todo nuestro país, y está pensando en aumentar su bolsillo. Más encima, en un negociado que implicaba, o sea, una cláusula del contrato de Dominga era no declarar la zona protegida medioambientalmente. Entonces, ¿cómo no pensar que eso nos produce vergüenza y que eso debe investigarse en un país que el año pasado, o sea, que en la última COP, en la COP25, presidimos el encuentro? Creo que son señales tan evidentes de que lo que ha primado es el interés individual para ciertas personas que solo buscan enriquecerse incluso en la vocación pública. A mí me parece que personajes como Piñera debiesen desaparecer de la política. Es muy grave lo que él ha hecho, lo que han hecho las personas a su cargo. Claramente no es responsabilidad de una sola persona, que hay muchas personas funcionarias del gobierno que están involucradas en esto, y espero que se esclarezca lo antes posible. Hay una acusación constitucional en curso en contra de Sebastián Piñera. Yo espero que el Senado tenga una mínima cordura para aprobar esa acusación. Yo sé que hay elecciones pronto y que le queda muy poco al gobierno de Sebastián Piñera, pero incluso ese poco tiempo que le queda no debiese estar en su cargo.
Sí, la verdad es que es muy indignante ver cómo estos representantes políticos con muchos y claros intereses empresariales, pues, no les importa borrar del mapa ecosistemas, biomas, y que son patrimonio incluso, patrimonio de la humanidad. Y pues ahí, en ese aspecto, Bárbara, le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el panorama para esas elecciones primarias del próximo domingo? ¿Tiene alguna oportunidad este candidato de la ultraderecha, José Antonio Cast, o pues se va a imponer el candidato de la izquierda, Boric? ¿Qué es lo que usted más o menos prevé o cómo estarán las encuestas? Mira, las encuestas son bien dudosas en realidad y dicen muchas cosas. Por un lado, marcan una fuerte tendencia hacia el alza de la ultraderecha en Chile a propósito de varios tropiezos que ha tenido el otro candidato de derecha, que él se autodenomina de centro derecha, quien ha perdido el apoyo de los partidos políticos de su coalición en las últimas semanas. Y eso ha sido bastante grave porque en el fondo la gente de derecha, especialmente quienes votan siempre por la derecha, pierden un candidato moderado, eh, o bueno, sigue existiendo, sí, está en carrera, pero pierde popularidad este candidato moderado y la ultraderecha empieza a ascender. Y empieza a ascender con una campaña muy intensa, muy cuantiosa, o sea, es una campaña a la que se le ha puesto mucho dinero y que cuenta con el respaldo también del gran empresariado chileno, y eso es importante señalarlo. O sea, aquí el interés de clases es directo. Y también hay que pensar que con una campaña de desinformación muy fuerte, con muchas mentiras que se han instalado, también buscan replicar una especie de manual del populismo de ultraderecha, que es parecido a la forma en que se instalan dirigentes de ultraderecha como Trump o como Bolsonaro y que llegan como sorpresas, ¿cierto? Yo he conversado además con feministas en Brasil que me cuentan que tienen miedo, que les da miedo que efectivamente a Chile le pueda suceder algo así. Yo creo que debe primar la cordura y la razonabilidad, que evidentemente apunta a que es Gabriel Boric quien debiese ser presidente de la República, con un proyecto transformador que va en el mismo sentido de la nueva Constitución y que tiene la voluntad política también para sentarse, para dialogar, para escuchar, pero para construir en conjunto con una alta adhesión. Lo natural sería que Gabriel Boric triunfe en la segunda vuelta. No hay candidato ni candidata que pueda triunfar en primera vuelta en Chile. El sistema electoral está diseñado para que eso no suceda. Sería muy extraño que algo así sucediera, porque también hay mucha dispersión de votos. Pero lo que sí creemos es que en una segunda vuelta es la carta de Gabriel Boric quien debiera primar. Lo peligroso y quizás aquí lo que también va a suceder, que incluso con Kast perdiendo, es que Kast se ha fortalecido como una figura influyente de la derecha, cuestión que hace 5 años no era así. Y ese terreno es parte de la irresponsabilidad, creo yo, de los partidos de la derecha y de su propio deterioro como coalición política, que ha permitido que la ultraderecha se abra camino y se abra espacio, perdiendo además su coalición el carácter democrático que tanto le costó, ¿cierto?, instalar dentro de sus filas, porque la mayoría son las mismas personas que apoyaron la dictadura militar. Entonces les costó ganarse la credencial democrática. Y hoy día, nuevamente, la pierden a propósito de alinear sus filas detrás de una figura como José Antonio Kast, que es uno de los principales pinochetistas de nuestro país y reivindicador, además, de la dictadura sin pelos en la lengua. Sí, pues recalcitrante pinochetista, que, pues bueno, como usted lo menciona, ha apoyado a grupos en todas las esferas del poder, en el Poder Judicial, en la Corte Suprema, y bueno, finalmente, estimada Bárbara, ¿para cuándo, de acuerdo al proceso trazado para la nueva Constitución, para cuándo se puede decir que ya se tendría esa nueva Constitución? ¿Qué pasos faltan, qué procesos faltan para tener ya esa nueva Carta Fundamental que tanto requiere Chile?
A mediados del próximo año termina el proceso constituyente y luego debe haber un plebiscito que apruebe o rechace el texto que se haya construido durante el proceso. Es un proceso bastante breve el chileno, a pesar de que cuenta con varias instancias de participación popular que queremos incorporar, entonces va a ser bien excepcional, pero ya a mediados de 2022, julio ya podríamos hablar de tener un texto que pueda ser sometido al escrutinio popular mediante un plebiscito. Ok, bueno, una pregunta más o menos técnica. ¿El texto se aprobará por mayoría calificada en la convención o por mayoría simple o por 2/3 partes? ¿Cómo va a ser eso del articulado? El articulado de la Constitución se va a aprobar por un supraquórum de 2/3. Y eso es lo que quedó estipulado y en el reglamento de la Convención Constitucional después de las últimas discusiones y votaciones. Es un quórum alto, difícil, muy difícil de conseguir, pero también hemos solicitado al Congreso de la República que habilite la posibilidad legal de crear un plebiscito dirimente para la población en el caso que se obtenga más de 3/5 en una votación, pero no se alcancen los 2/3 cuando los temas sean de relevancia nacional. Y en ese sentido, la última palabra la tendría el pueblo, y es algo que nos interesa mucho que curse y que ya le hemos solicitado al Congreso de la República, que pronto va a cambiar, por cierto, va a haber un nuevo Congreso, pero que tenga esa voluntad, la voluntad política de darle participación vinculante a la ciudadanía, porque sabemos que es difícil, sabemos, y eso hay que asumirlo. No tiene que ver con saltarse reglas, tiene más bien que ver con la profundización de la democracia en un proceso que debe ser tremendamente democrático. Muy bien, pues muchísimas gracias a la abogada magíster en Derecho, Bárbara Sepúlveda. Pues no lo dije al principio, pero bueno, tiene una larga trayectoria en la causa de la justicia social. Su familia ha sido pues víctima y sobreviviente también de la era Pinochet, así que pues creo que está en buenas manos el proceso constituyente de Chile. Nos da mucho gusto en México enterarnos de estos vientos de cambio que son necesarios en nuestra América Latina. Y nuevamente le agradezco, Bárbara, por su tiempo, por su disposición en una agenda pues tan complicada como la de redactar una nueva constitución, ni nada más ni nada menos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un gusto conversar con ustedes. Hasta luego, muchísimas gracias. Estaremos atentos al siguiente pues, paso de la convención. Pues le doy las más cordial de las gracias nuevamente a la convencional y bueno, pues ya con esto cerramos esta importantísima entrevista histórica porque no es sencillo que los convencionales, hombres y mujeres que redactan una constitución, pues se den el tiempo, tengan la apertura, tengan esa capacidad de dialogar no solo con su pueblo, con sus representados o representadas, sino también con otras personas, en este caso con su servidor, con la audiencia de mi canal, de Sin Censura, y de otros medios que seguramente retomarán esta información como relevante porque, pues, como les decía, es parte del constitucionalismo moderno, esta apertura al diálogo, al debate de las ideas y a la exposición abierta de cómo se está redactando una constitución. Por eso, pues mi más grande admiración y respeto al proceso constitucional, al proceso de hacer unas nuevas reglas, una nueva columna vertebral para una sociedad. No es nada sencillo, ya escucharon ustedes, estamos en un punto bien álgido en el proceso de constituyente de Chile. Y digo estamos porque como sociedad nos importa que haya justicia en todos lados, no solo en México, no solo en Chile, sino en todos los lugares del mundo, porque pues eso es la coherencia que uno pretende, que uno busca como estudioso del derecho. Pues sin más ni menos, si tienen alguna pregunta, pues pueden hacerla, yo intentaré contestarla, y si no, pues con esto cerraríamos esta creo que histórica entrevista. Nadie en México ha entrevistado a los hombres y mujeres convencionales de Chile. Está pasando muy inadvertido en la academia
constitucional mexicana este proceso, pero bueno, pues desde esta trinchera intentamos contribuir al debate constitucional. Y muchas gracias también a mis estudiantes del grupo 303, del 504, del 601 de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional e instituciones del Derecho Procesal Constitucional por conectarse, por seguir esta transmisión que pues refleja la realidad de los procesos que están ahí marcados en las constituciones. Así que muchísimas gracias a Margarita, Jacqueline, a todos, a Gaby Palafox, y bueno, y a todos los habituales sintonizadores de este canal. Muchas gracias a Jessica, a Juan, y pues nos veremos hasta la próxima en este canal. Que tengan una excelente tarde de lunes de asueto en México y pues hasta la próxima.